Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga a través de nuestro Señor Jesucristo y que su Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, tanto para predicar la palabra, para que el oyente pueda entender más y más y nos recuerde todo en el nombre de Jesús. Dos cosas que debemos de pedir: sabiduría y aumento de la fe. Porque a veces pedimos lo que tenemos. Señor, dame paciencia, amor, dame fe. Si eso te lo dio cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo, que recibimos el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a Mateo 7 al 8. La oración y la regla de oro. Esto se hace orando. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, para predicarla correctamente y pueda ser entendida, para que podamos crecer con la sabiduría de lo alto y con la fe verdadera en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Entonces debemos pedir sabiduría de lo alto y que nos aumente la fe. Diario, hágalo si no se siente todavía así. Porque mire lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. La sabiduría que viene de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso hay que pedir sabiduría de lo alto y que nos aumente la fe. Porque usted puede orar y si no tiene la fe tampoco va a ser de nada. Ora por orar, pero no recibe. ¿Por qué? Porque hay dos sabidurías. Y la gente a veces no sabe esto. Dame sabiduría. El enemigo también tiene sabiduría. Entonces, ¿cuál sabiduría debemos de pedir? Siempre la de lo alto. La sabiduría sana. Porque mire lo que nos dice Proverbio 2:7. Él, que es Dios, provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Por qué? Porque la de lo alto, y de pronto usted está pidiendo lo que ya tiene, que se llama paz, fe, amor. Entonces lo que debemos pedir es la sabiduría de lo alto, porque ya fe debemos de desarrollarla. Porque mire lo que nos dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Usted tiene que ser pacífico o pacífica, porque usted la tiene, la paz. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que tenemos que pedir diario. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría es mejor que el oro y la plata. De pronto usted pide que le dé dinero y no sabe ni manejar dinero. Y lo que le viene, esa bendición le puede ser peor. Porque hasta puede abandonar a Dios cuando se vio con el dinero. Entonces vamos a Proverbio 3:13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría
y que obtiene la inteligencia. Entonces el temor a Dios es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Entonces esto nos lo da la sabiduría de lo alto. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se le puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas, honra, y sus caminos son caminos deleitosos y toda su vereda paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que lo retienen. Bienaventurados son los que la retienen. Entonces, ¿cómo hace usted para decir, dame sabiduría? Y no explica, Señor, de lo alto. Porque le voy a probar que hay que tener cuidado, que muchos la tienen y por eso aman más el dinero que la sabiduría, viendo que la sabiduría te da todo esto. Salomón no pidió otra cosa sino sabiduría, entendimiento para gobernar bien el pueblo de Dios. Y eso debe hacer usted y yo diario. Entonces hay que amarla. No como muchos piensan que nada más es abrir la boca, pararse en la puerta de la calle a pedir y no va a la oración y hacerlo con fe. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Proverbio 8, 17 al 19. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría. Y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Sí ve que hay que pedir sabiduría, pero la sabiduría de lo alto, hasta para predicar el evangelio. Porque nos puede engañar y podemos estar predicando mentira cuando predicamos con esta sabiduría. Y volvemos a Santiago 3, 14 al 16, para que usted se dé cuenta de que tenemos que saber pedir. Entonces, mire, la sabiduría de lo alto, dice aquí el título, pero primero da esta sabiduría, que es la que no debemos pedir. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces nos quedó claro cuál sabiduría debemos de pedir. Pero hay que hacerlo con fe, que es la otra parte que te voy a dar también, porque hay que pedir, no que no tenga fe, que te la aumente o que no las aumente. ¿Sabe para qué? Para que la mujer la aplique y el hombre también. Vamos a Proverbios 14, 1. Muy bueno es decir, leer la Biblia es muy bueno, entenderla muy provechosa, pero más importante es practicarla. ¿De qué sirve leer, sé leer tan lindo, predicar tan hermoso, pero no la practico? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Para qué necesitas, mujer, la sabiduría de lo alto para esto? Para edificar tu casa, tu hogar, tu familia, los bienes que hayan allí. Se necesita sabiduría. El hombre
para tratar bien su esposa, la que edifica la casa con la sabiduría. Entonces no entiendo por qué si usted tiene una mujer sabia, tiene que tratarla mal. ¿O qué sabiduría tienes? ¿O andas muriéndote de celo porque no tienes confianza? Y eso le pasa a muchos. Mire que dice, el título de esto es deberes conyugales, pero vamos al versículo de primera de Pedro 3:7. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, ¿oyó? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas por el Señor? Aplica la sabiduría de lo alto, la verdadera. Aplícala. Tú la puedes decir, pero el problema es aplicarla. ¿Cómo está tratando a tu mujer sabia? ¿O ella cómo te trata a ti? Porque es para ambos. Entonces dimos la primera parte. ¿Qué sabiduría debemos de pedir? Pero que hay que pedirles con fe. Entonces hay que pedir que nos aumente también la fe, que fue lo que hicieron los apóstoles. ¿Sabe por qué ellos dijeron eso? Porque Jesús siempre les dijo, hombres de poca fe. No les dijo, no tiene fe, hombres de poca fe. Y si a usted le dicen que tiene poca fe, tiene que decir, tengo que aumentarla. Tengo que aumentar lo que te digan que tienes poco. Cuando se trata de la sabiduría, tengo que aumentar más, leer más, para que se me aumente más el conocimiento. Todo tenemos que hacerlo. Entonces la segunda petición que debemos hacer es fe de la genuina. Porque hay gente que tiene fe hasta en una mata. Cuando uno estaba en el mundo y que tenía fe en la mata de sábila. Tenía más fe en la herradura del caballo, que para que le trajera suerte o protección, en el talismán, tantas cosas que el hombre pone fe, pero no es la verdadera. Entonces vamos a Lucas 17, 5 al 6, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe con un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces hay que pedir sabiduría de lo alto para saber tratar, para saber manejar las cosas, para ser un buen administrador, un buen esposo, un buen amigo, un buen hijo, buen padre, manejando la sabiduría de lo alto. Y lo mismo para la mujer. Entonces tenemos la fe. ¿En quién? En Dios. Vamos a Marcos 11:22. Vamos a ver qué dijo Jesús a los apóstoles o a los discípulos. Resulta que Jesús maldice la higuera y se seca. Y pasando ellos por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Y mire que entonces Pedro, recordándole, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. No dijo, tenga fe cuando cante tal pájaro. Tenga fe en Dios. Segundo, la fe en Cristo. Apocalipsis 14:12. Para que vean que no es cualquier fe, ni cualquier sabiduría. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos
de carne y hueso, no de papel, ni de yeso, ni de mármol. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí es donde tienes que apoyarte. Y esa fe la recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo o a Jesucristo y nos selló con su Santo Espíritu. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Para qué vas a pedir amor? Desarrolle el amor que tiene, que fue derramado. En Romanos 5, 5 dice que el amor de Dios fue derramado sobre nuestras vidas. Gozo. No necesitas nada, sino vive gozoso todos los días. Paz. ¿Para qué vas a estar pidiendo paz? Sea pacificador, pacificadora. Paciencia, desarróllela todos los días de su vida. Benignidad, ¿para qué va a andar en maldad? Bondad, sirva. Fe, ahí está. La fe que nos da el Espíritu Santo, póngala en práctica. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hasta el 23. Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, ¿para qué necesitamos esa fe? Para agradar a Dios. Vamos a Hebreos 11:6. Y si agradamos a Dios, vamos a recibir lo que esté de acuerdo a su voluntad. Porque no le puedo dar órdenes a Él. Tengo que esperar en Él y en su voluntad. Entonces, si ya la fe se me aumenta, la fe de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, son los atributos de un solo Dios verdadero. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe, agrado al Señor, agrado a Dios. Y si lo agrado, ¿qué me da Él cuando yo lo agrado? Entonces usted dice, voy a ver qué nos dice Eclesiastés 2:26. Estamos para agradarlo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:26. Como ya lo agradamos, mire lo que nos da, lo que le pedimos. Sabiduría. Y para agradarlo debo vivir por fe. Qué bien. Resistir al diablo. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sé sobrio y velá. O sea, hay que orar, madrugar, amando la sabiduría. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero de pronto a algunos les ha enseñado es que lo atrape, que lo amarre, que lo ate. ¿Y qué hora me va a parar el diablo si no vivo ni por fe? Porque declare yo eso. Entonces no es decretar ni declarar, es creer. Creer es igual a fe. Dice, Noé creyó, Abraham creyó
Cuando viene el Nuevo Testamento dijo, tuvieron fe. Entonces, ¿cómo resisto al diablo? Con fe. Porque mire lo que nos dice también Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Le tienen un miedo al diablo, el que tiene que huir de nosotros es el diablo. Pero cuando tú vives con la sabiduría de lo alto, en fe. O con fe pides y Dios obra. Para vencer al mundo, mire lo necesario que es pedir estas dos cosas, que de pronto hoy no lo sabías tú. Y estabas pidiendo lo que ya tienes. Estabas pidiendo que te diera amor, que te diera fe, que te diera gozo. Y entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Si fuiste sellado, fuimos sellados. Las arras del Espíritu, que es sello de garantía. Entonces, la fe que vence al mundo, primera de Juan 4:5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, ahí es fe, lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si tú crees, ahí vas a estar firme, porque creer es igual a fe. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. El que lo haga por fe será salvo. El que no será condenado. Se bañó y no hizo más nada. Entonces, como en la primera dice, tenga cuidado con esta sabiduría, la terrenal, animal y diabólica. Aquí también dice, tenga cuidado con la poca fe, porque vas a andar como los demás gentiles, pidiendo lo que el Señor nos puede dar cuando vivimos por fe. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra. Mateo 6:30-34. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bien claro que nos quedó este tema. Dos cosas que debemos pedir. La fe, que nos aumente la fe y que nos dé siempre la sabiduría que viene de lo alto. O la sabiduría de lo alto y que nos aumente la fe. Cualquiera que usted comience a pedir y pide la otra. Y ahí va a tener usted la garantía de que va a ser escuchado por Dios. Va a tener respuestas que en el momento que te va a decir sí, no o espere, pero es lo mejor que tenemos que hacer. Entonces, que el Señor del cielo, a través de Jesús y su Santo Espíritu, nos bendiga. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, que nos des siempre esa sabiduría que viene de lo alto para todo lo que vamos a hacer, lo que vayamos a practicar. No se nos olvide pedir la sabiduría de lo alto. Y también que nos aumente la fe verdadera, la fe en Dios, en Jesucristo, porque ya la tenemos por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a cuidarnos de vivir por poca fe, porque Cristo cuestionó la poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso hoy te pedimos, Señor,
que quites de nosotros toda duda, toda incredulidad, y que podamos vivir como debemos vivir, creyendo en la bendita palabra. Te pedimos, Señor, por las autoridades, por la familia espiritual, la familia en carne, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, por los enemigos, por los presos, por las viudas, los huérfanos y por todos aquellos que necesitan que le podamos enviar para que salgan de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y que salgan de esa poca fe para que puedan vivir mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.